un alumno muy especial el día de hoy. Está con nosotros el maestro Héctor José López Espinosa, director de nuestra licenciatura. Es un gusto recibirlo en clase. Le vamos a hacer algunas preguntas y nos va a dar aquí acompañamiento para hacer más claro. Si no le entienden a la maestra Nancy, pues a lo mejor le entienden más a él. Entonces, maestro Héctor, bienvenido. Muchas gracias por visitarnos. Te cedo la palabra para que saludes a los chicos. Buen día, estimada maestra Nancy, muy grato siempre saludarte. Espero el día de hoy solamente saludarlos brevemente. Sí me gustaría mucho poder renovar y desentelarañar mis conocimientos, porque siempre se aprende. Por ahí hay una máxima que establece que en la educación, el que enseña aprende siempre 2 veces. Y nosotros nos debemos sentir muy orgullosos que hemos adoptado una profesión de vida muy noble, que a final de cuentas nos permite una continua exigencia cognitiva para continuar desarrollando nuestra potencialidad. Saludo con mucho gusto a los docentes en formación de este 5º semestre, Grupo A. Grupo A. A final de cuentas he tenido el gusto de visitar a lo largo de este semestre las clases virtuales de diferentes semestres. Me faltaba el suyo, y qué mejor hacerlo con una de las mejores docentes que se tiene en el programa educativo, una persona muy comprometida como la maestra Nancy. El objetivo, estimados docentes en formación, es saludarlos, enviarles un saludo muy cálido. Habitualmente, en condiciones normales, yo siempre he estado tratando de pasar a los grupos, de ver qué se requiere, qué situaciones se van presentando, que perciban que la dirección no es un ente aislado, la dirección es un mecanismo, es una puerta abierta para todas las personas que se involucren en el aspecto educativo de nuestra licenciatura, y evidentemente ustedes son los actores más importantes de nuestro proceso formativo. Seguramente cuando asisten a sus jornadas de práctica también llevan la misma filosofía, que los actores más importantes del proceso son los alumnos, y en el suyo los alumnos de la escuela primaria. Y nosotros somos para ellos y de alguna manera nos preparamos para ellos. Por eso mismo, pues saludarlos a la distancia, desear que estén bien, de salud, en compañía de sus seres queridos. A lo largo de todo este proceso hemos recibido noticias de pérdidas irreparables de seres queridos muy cercanos, de colaboradores. El día de hoy me acaban de informar también de casos graves en las familias de muchos de sus compañeros de otros semestres. Entonces, la idea es que este tiempo de distanciamiento social ustedes lo estén pasando dentro de lo posible, dentro de las medidas de seguridad que se recomiendan, porque la idea es vernos en un futuro cercano, pero ya cuando todo esto haya tenido un mejor cauce. No sabemos para cuándo vamos a regresar. Sin embargo, cuando eso sea, lo haremos con la mejor disposición y dentro de las medidas de seguridad posibles. Nosotros desde la escuela normal seguimos trabajando. Hay guardias, hay asistencias periódicas, hay mantenimiento. Quienes nos siguen a través de redes sociales se darán cuenta que continuamente la escuela se necesita tener un mantenimiento, y estamos haciendo precisamente eso para que cuando ya regresemos a las clases habituales les podamos entregar sus espacios, sus instalaciones, su mobiliario en las mejores condiciones posibles. Si ya de por sí queremos regresar, nos va a dar mucho más gusto regresar en condiciones idóneas, con salones pues de alguna manera remodelados, con mantenimiento continuo y con una mejor perspectiva de la que nosotros siempre solemos tener con ustedes. A final de cuentas, pues nosotros les damos un informe financiero. ¿Quién es el jefe o jefa del grupo de este 5º semestre, Grupo A? Andrea. ¿Quién, perdón? Yo, Andrea Guadalupe. Nancy Silvia. No, Nancy, no veo tu nombre. Es Andrea Lupita. Ok, perfecto. Sí, tuviste el gusto de acompañarnos, ¿verdad? En la reunión que tuvimos para el informe financiero. Sí. Qué bueno, muchas gracias. Entonces, cualquier situación que
que se necesite, que requieran, pues háganoslo saber por medio de su jefe de grupo, por medio de su maestra tutora. Aquí Andrea Guadalupe pues está siempre pendiente y en comunicación directa con la maestra Gaby Portillo, que suele atender de manera directa todo este tipo de situaciones. Pues siéntanse cercanos a nosotros, los mismos maestros, docentes de sus cursos les podrán apoyar y muchas veces también ellos son portadores de las circunstancias que se van presentando a lo largo de este semestre. Y bueno, ya estamos por cerrar este 2020, casi ya se perciben los últimos días de trabajo. Aprovechémoslos al máximo. Recuerden que mañana es Consejo Técnico Escolar y nosotros los docentes estamos convocados a un trabajo colectivo, a un trabajo colaborativo, pero bueno, ustedes ya tendrán esta oportunidad de ir cerrando ya su ciclo formativo, por lo menos del 2020, y dejar un poquito atrás la parte académica y dedicarnos más a nuestras familias, a nuestras personas, que también eso es muy importante. Maestra Nancy, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tus palabras, y pues yo les quiero dejar trabajando habitualmente como siempre lo están haciendo. Maestro Héctor, al contrario, muchas gracias. Como tú dices, es muy importante establecer este lazo con los chicos para que ellos identifiquen que no están solos en este ejercicio y que siempre las autoridades educativas están al pendiente de sus necesidades. Entonces, es muy importante que ellos sepan que tú eres un canal que puede apoyarlos en este proceso formativo y pues también atender algunas necesidades y, por supuesto, intereses que ellos van teniendo. Chicos, ¿alguien quiere comentar algo con el maestro Héctor? Aprovechen. Andrea. No, profesora, bueno, de mi parte pues no hay como alguna duda que tengamos. Pues invitar al maestro Héctor al coloquio puede ser, Lupita. Ah, claro, sí, por esa parte sí, director, lo invitamos al primer coloquio que se va a realizar de presentación de investigaciones. Se llama La Mansión de las Ideas. Le hicimos honor al BINE, como es una mansión de luz, lo relacionamos con lo que es las investigaciones y le pusimos ese nombre. Está invitado. Más adelante enviaremos lo que son ya las respectivas invitaciones de manera formal, pero por este medio pues le hago la invitación para que asista a nuestro primer coloquio. Pues muchas gracias, Andrea, muchas gracias, maestra Nancy, muchas gracias a todo el grupo y en general a la academia. Voy a estar presente. El doctor David Morales de alguna manera me ha tenido informado de los avances porque es un área directamente involucrada académica, en el área de investigación que atinadamente lleva la maestra Nancy. Entonces ténganlo por seguro que estaremos ahí presentes y acompañándoles en la presentación de sus trabajos. Recuerden que lo más importante son ustedes, porque la escuela no es el edificio, la escuela somos nosotros, son ustedes, son los maestros. Claro que sí, por ahí estaré pendiente, maestra Nancy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro Héctor. Pues te hacemos extensiva la invitación, como dicen los chicos, cuando ya esté más detallado, pues estaremos de manera formal la invitación. Muchas gracias por tu visita. Vamos a iniciar la clase, chicos. Un abrazo. Cuídense, me desconecto para conectarme a otra reunión. Muchas gracias, buen día. Buen día, maestro Héctor. Te invitamos a la clase, está interesante. Pues sí, me gustaría. Me quedo unos minutos más, claro que sí. Gracias, bye. Chicos, bueno, les pido que registren la asistencia en el chat. Vamos a recapitular un poco lo que vimos la clase anterior. Son aspectos sobre la validez y la fiabilidad de los instrumentos, recordando que la validez tiene que ver con las características de las proposiciones, ítems o preguntas que integran nuestro instrumento. Entonces, cómo estos permiten medir la variable que estamos indagando. Entonces, recordemos que dentro de algunos ejemplos que se pusieron, tienen que ver cómo determinar que realmente el instrumento visualiza lo que nosotros queremos medir. Entonces, hablábamos anteriormente que si nosotros queremos
tomar el peso, pues no puedo utilizar un termómetro. Si quiero medir la temperatura de las personas, no puedo utilizar una regla. Asimismo pasa con los instrumentos. Si yo quiero medir el pensamiento crítico de los estudiantes, no voy a tomar una prueba de lectura o escritura para medir esta variable. Entonces tenemos que tener cuidado en esa consistencia de los ítems en relación a las dimensiones e indicadores de la variable. Entonces, veíamos en la clase pasada que hay 3 tipos de validez, la que es la de contenido, que es el ejercicio que ustedes hicieron con los docentes de la licenciatura, la validez de criterio y la validez de constructo. Las 2 últimas tienen que ver con más procesamientos estadísticos a partir de un pilotaje o de la aplicación de otro instrumento similar en otra población de estudio. En relación a la fiabilidad, estábamos analizando que dentro del enfoque cuantitativo, pues tenemos que ver cuestiones de coeficientes, como es el coeficiente de Cronbach. En ese coeficiente nos permite determinar en un rango de 0 a 1 si nuestro instrumento está siendo consistente con los resultados en relación a la población que estamos aplicando. Y poníamos el ejemplo de la báscula. Si yo me subo a una báscula y peso 70 kilos el día de hoy y el día siguiente peso 50 y al día siguiente peso 40, pues a lo mejor no me está dando una medida exacta y esa báscula puede ser que no sirva. Entonces tengo que buscar otro instrumento que al obtener en diferentes momentos un resultado me está dando datos muy similares. ¿Sí? Entonces, si yo peso 70 kilos hoy, pues mañana es lógico que pese 70 kilos y al siguiente día igual 70 kilos. Entonces, pasa lo mismo con los instrumentos. Si poníamos el ejemplo de un instrumento de evaluación de la inteligencia, el IQ de Sergio, si me da el día en la primera aplicación 130 y a la siguiente aplicación me da un IQ de 100 y a la siguiente aplicación me da un IQ de 70, entonces ese instrumento no es consistente, no es fiable. ¿Por qué? Porque me está dando diferentes medidas de un mismo sujeto y entonces el resultado que yo voy a obtener va a ser incierto. Entonces tenemos que tener cuidado con esa cuestión. La tarea estaba en replantear el documento que subieron a Classroom, tratando de explicar el proceso que ustedes siguieron, tanto para la validez de contenido, que vuelvo a repetir, fue de manera muy artesanal, muy casera, porque no nos apegamos a todo el rigor científico que nos demanda la metodología. En el caso de la fiabilidad, pues tendrían que proyectar cómo van a obtener esa fiabilidad a partir de los resultados que ya recabaron en el campo. Ahora, en relación al enfoque cualitativo, pues tendríamos que ver, bueno, la validez de contenido, sí, a partir de al especialista y que vea que el contenido está relacionado a los indicadores, y en el caso de la fiabilidad, pues hacer la triangulación de los datos. Entonces, ahorita vamos a entrar al tema de qué vamos a hacer con los resultados y cómo los vamos a tratar de analizar. Entonces, les voy a pedir que se vayan a Hernández Sampieri. Tienen ahí en su antología el documento. De todos modos, yo lo voy a proyectar aquí. ¿Qué páginas, maestra? Nos vamos a ir a la página 273. Recuerden que vamos a distinguir entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, porque pues nuestros datos son diferentes. Entonces, página 272 nos habla sobre el procedimiento de datos cuantitativos. Aquí está.
Ilse, ¿me puedes apoyar, por favor? Vamos a leer esta parte. ¿Dijo Ilse, maestra? ¿Perdón? ¿Dijo Ilse? Sí. Ah, perdón, es que pasó un camión y no escuché. No te preocupes. Sí. ¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado en un archivo y limpiado los errores, el investigador procede a analizarlos. En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando fórmulas. En esencial, si hay un volumen considerable de datos. Por otra parte, en la mayoría de las instituciones de educación media y superior, centros de investigación, empresas y sindicatos, se dispone de sistemas de cómputo para archivar y analizar datos. De esta suposición parte el presente capítulo. Por ello, se presenta en la interpretación de los resultados de los métodos de análisis cuantitativo y no en los procedimientos de cálculo. El análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa computacional. El proceso de análisis se esquematiza en la figura 10.1. Posteriormente lo veremos. Gracias. Ya ustedes exploraron Minitab en el caso del enfoque cuantitativo y vieron que pues, nos ayuda, nos facilita la tarea del procesamiento estadístico. Entonces, ese es un programa de apoyo digital que nos permite de alguna manera pues, facilitar la tarea del investigador. Entonces, quienes utilizaron formulario, también el formulario nos permite obtener un formato en Excel que nos ayuda a procesar nuestros datos. Entonces, ya quienes concentraron la información, estoy refiriéndome al enfoque cuanti, ¿vale? Entonces, tenemos nuestro concentrado de datos. Hay quienes utilizaron escalas ordinales o escalas nominales en relación al tipo de respuesta que esperaban de los sujetos. Entonces, es importante que ustedes ponderen esos valores que en cierto aspecto son palabras, son conceptos, ¿sí? Puede ser muy satisfactorio, más o menos satisfactorio, o regularmente satisfactorio, o nada satisfactorio. Entonces, esta escala ordinal tengo que asignarle un valor numérico que me permita trasladar la información que me están dando los sujetos a valores numéricos y entonces yo puedo hacer un procesamiento estadístico. Entonces, en el tipo de respuestas que ustedes pusieron ya en su matriz de operacionalización conceptual de variables, pusieron el tipo de pregunta y, por supuesto, el valor que le estaban dando. Entonces, en ese ejercicio, ustedes tienen que ya sacar las frecuencias, y yo les decía que consultaran en este caso con la maestra Telma, desde el curso de probabilidad, cómo los podrían apoyar para ya hacer las frecuencias, o a través de Minitab, quienes decidan utilizarlo, hacer este procesamiento de estadística descriptiva que nos permite sacar las frecuencias reales y las frecuencias absolutas. Entonces, vamos a seguir con Hernández Sampieri. En esta parte me interesa que ustedes vean cómo tenemos ejemplos de matriz de datos en el caso de 3 variables y 4 casos. Entonces, aquí van las respuestas. Vean que utilizamos ya números y se va contabilizando la información. Me voy a ir a la página. Aquí ya explica lo de los software y no es el único Minitab. También tenemos el SPSS. El problema de los software, bueno, yo les di una versión gratuita, pero el problema de los software es que hay que pagar las licencias y a veces son muy caras. Entonces, los programas de prueba, pues a veces nos limitan en la temporalidad. Miren, aquí está Minitab. Yo los invito a que lean esta parte, quienes se interesen en procesar los datos a través de este software, ¿sí? Y nos va explicando. Bueno, me voy a ir
a esta parte donde vamos a ver el ejemplo que nos da Hernández Sampieri y otros, y nos establece nuestra variable y nos va presentando cómo como en este ejemplo, se van obteniendo las respuestas. Y entonces aquí tenemos una escala ordinal, ¿sí? Con conceptos y que tienen un valor. Si yo contesto sumamente insatisfecho, pues vale 1. Si contesto sumamente satisfecho, pues vale 5. Entonces, ¿cómo yo toda esta escala la voy a pasar a valores numéricos? Entonces, más adelante, si se van a la página 280 de su texto, van a ver cómo empieza ya a trasladar, ¿sí?, las frecuencias. Y busca la frecuencia 1, la frecuencia 2 en relación a las preguntas y cómo también se hace una planeación para el análisis de los datos. Entonces, yo no debo de perder de vista lo que es mi variable de estudio, mis dimensiones y mis indicadores. Y por supuesto que los ítems están relacionados con cada uno de ellos. Entonces, aquí vemos cómo va presentando ya a partir de, vean cómo va traduciendo las preguntas en frecuencias. Aquí tiene frecuencia 1, 2, 3, 4 y ya los va pasando a valores numéricos. Y entonces presenta el caso 1, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la 4 y la 5 y así sucesivamente, y vaya concentrando los valores numéricos a partir de la respuesta que se esperaba. Y entonces aquí tenemos el listado de sujetos de manera vertical y de manera horizontal la respuesta que los sujetos dan a cada uno de los ítems. Y por supuesto, pues van sacando los totales. Aquí tenemos totales. Bueno, aquí en el siguiente ejemplo que está en la página 282, nos habla específicamente de estadística descriptiva. La mayoría de ustedes se va a quedar en este punto porque nos quedamos en estudios, unos en estudios exploratorios y otros en estudios descriptivos. Entonces nos valemos de la estadística descriptiva en el enfoque cuantitativo para presentar los datos. Y entonces podemos hacer distribución de frecuencias como aquí nos dice y establecer a partir de cada uno de los indicadores nuestras frecuencias totales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestras variables, es una variable preferencias al referir el origen étnico. Entonces, dice que aquí lo procesaron a través del programa SPSS. Nos habla de las categorías, que nosotros los conocemos como dimensiones. Entonces, tenemos la dimensión hispano, la dimensión latino, la dimensión latinoamericano, americano, otros, y la opción de no responde. Entonces, aquí tenemos los códigos o valores que se están esperando y las frecuencias, es decir, el número de sujetos que contestaron este valor, ¿sí? 52 personas contestaron que el código 1, 88 el código 2, 6 el 3, el código 3, 22 personas respondieron 4, 20 personas 5 y 12 6. Estas son frecuencias reales. Yo puedo utilizar e interpretar los datos a partir de estos números y decir 52 personas respondieron que son hispanos, 88 que son latinos, 6 que son latinoamericanos, 22 que son americanos, o yo puedo obtener lo que es la frecuencia relativa porcentual y entonces convertir estos números en porcentajes. Y entonces, pues mi clásico, mi regla de 3, ¿verdad? Que es 200 sujetos corresponden al 100%, 52 ¿a qué porcentaje equivale? Entonces, multiplicamos, ¿qué? 52 por 100 entre 200.
y me dice que el 26% de este total son hispanos, ¿sí? Entonces, esto ustedes lo tienen que elegir si presentan frecuencias o reales o frecuencias porcentuales para presentar sus datos. A mí me gusta utilizar más las porcentuales porque nos permite de manera mental, como sujetos, tener la información más concreta. Entonces, cuando yo digo tiene el descuento del 30%, pues yo ya tengo mayor visión a que si digo tiene un descuento de 22.50 centavos, pues dices, ay, como que nos cuesta más trabajo comprender, ¿no? Tiene que ver con la lógica también de los sujetos. Me voy a ir ahora. ¿Aquí alguien tiene dudas respecto al enfoque cuantitativo? Yo espero que ya hayan explorado Minitab, que ya hayan concentrado sus datos y sobre todo que ya están en este ejercicio. Los que están abordando el enfoque cuanti, ¿tienen alguna duda? No, maestra, por ahora no. Yo sé que van a ir saltando durante el proceso, porque ya cuando estamos concentrando los datos, pues nos entran muchas dudas. Pero el ejercicio que ustedes van a hacer es muy sencillo. Realmente es solamente concentrar los resultados, sacar los estadísticos descriptivos y en la próxima clase vamos a ver la parte de la interpretación y de cómo los van a ir presentando ya en el artículo o en el informe que van a integrar. Entonces, también les pido que consulten con la maestra Telma porque pues ella es especialista en el tema y además está abordando con ustedes lo que es Excel y les permitiría de alguna manera tener o facilitar la tarea de este procesamiento estadístico. Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir. Me voy a ir al enfoque Quali. Aquí la mayoría está en este enfoque. En el enfoque Quali hay mucha riqueza en la información, pero tenemos que tener cuidado cómo procesarla. Nos vamos a ir a la página 418 de su texto, por favor. Ya me pasé. Aquí yo les pedí que consultaran lo que es ATLAS-T, que es un software que nos permite pues hacer el análisis con mayor facilidad, aunque sí necesita mucho tiempo. Entonces, quienes decidan utilizar ATLAS-T, pues también recuerden que seguimos los pasos básicos del concentrado y análisis de datos cualitativos. Wendy, ¿me puedes ayudar, por favor, aquí? Sí. Permíteme tantito, ya no ubico por dónde estoy. Ya me perdí. Acá está. Empezamos con esta parte, por favor. Okay. El análisis de los datos cualitativos. En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo. Además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. Sin embargo, diversos autores hemos propuesto un análisis genérico o básico común a diversas investigaciones cualitativas, porque en nuestra experiencia, a la mayoría de los alumnos que se inician en la indagación cualitativa, sobre todo si el único enfoque que han utilizado es el cuantitativo, les cuesta trabajo comenzar su tarea analítica y se preguntan por dónde empezar y qué secuencias establecer. En este apartado se propone un proceso de análisis que incorpora las concepciones de diversos teóricos de la metodología en el campo cualitativo, sin ser una camisa de fuerza. Cada estudiante, tutor o investigador podrá adoptar o no de acuerdo con las circunstancias y naturaleza de su estudio en particular.
En el análisis de los datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y narraciones de los participantes. Inciso A, visuales, fotografías, videos, pinturas, entre otras. Inciso B, auditivas, grabaciones. Inciso C, textos escritos, documentos, cartas, etc. Inciso D, expresiones verbales y no verbales, como respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo de enfoque. Además de las narraciones del investigador, anotaciones o grabaciones en la bitácora de campo, ya sea una libreta o un dispositivo electrónico. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1. Explorar los datos. 2. Imponerles una estructura, organizándolos en unidades y categorías. 3. Describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones. 4. Describir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema. 5. Comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos. 6. Reconstruir hechos e historias. 7. Vincular los resultados con el conocimiento disponible. Y 8. Generar una teoría fundamentada en los datos. Gracias. Bueno, entonces aquí ya habíamos abordado esta cuestión de que tenemos que tener cuidado en el análisis de los datos cualitativos. Y aquí es mucha información que tenemos que procesar. Yo por eso les decía que su instrumento no tenía que exceder más de entre 5 o 7 preguntas. ¿Por qué? Porque a la hora de concentrar toda la información de varios informantes, pues se puede volver caótico para el investigador. Entonces, tenemos que ser muy selectivos de la información y otra cuestión es cuidar la subjetividad. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las interpretaciones, nosotros hacemos la lectura entre líneas de lo que nos están informando nuestros sujetos y tratamos de interpretar los datos. Entonces, nos vamos a ir a la página 428 de este mismo documento, donde nos muestra Hernández Sampieri y otros cómo también podemos concentrar nuestra información. En este ejercicio de análisis, que también es un tipo de análisis de contenido de la información que me están dando a partir de las entrevistas, ¿sí? Entonces, aquí yo les sugerí que utilizaran el colorama para poder ir identificando. Quienes utilicen Atlas-T, pues nos permite utilizar ese colorama. Y no perder de vista lo que son nuestras categorías de análisis y, por supuesto, los indicadores. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de cómo nos establece el tipo de estudio, los participantes y el método. Y cómo a partir del método de recolección de datos, ¿sí?, se va concentrando la información, que sería ya nuestra unidad de análisis, y se puede trasladar de manera textual. Entonces, por ejemplo, aquí dice, solía jugar con muñecas de papel, ellas eran mis amigas, ellas nunca me podrían lastimar. Entonces, van concentrando a partir de lo que los informantes nos dicen, los datos en relación a lo que me interesa observar o describir del fenómeno de estudio que estoy abordando. Entonces, se sugiere que si nosotros lo hacemos de manera artesanal, mecánica, sin utilizar un software, pues haga yo mis tablitas con la finalidad de concentrar la información y poderla etiquetar. Si yo hago este ejercicio a partir de los indicadores, subcategorías y categorías de análisis desde el enfoque cualitativo, entonces no me voy a perder como investigador. Voy a estar siempre en la mira buscando la información que yo requiero y que yo programé desde un inicio. Recuerden que en el caso de teoría fundamentada cambia porque el sentido del método es totalmente diferente.
Entonces, bueno, ustedes algunos abordaron estudios de caso, otros se van a ir por método de la fenomenología. Entonces, esos métodos sí nos permiten partir de categorías de análisis preestablecidas, no son categorías emergentes. Entonces, este ejercicio les va a permitir a ustedes concentrar la información e irla analizando. ¿Por qué? Porque recuerden que después, cuando hagamos la interpretación de los resultados, tenemos que regresar a la teoría. Y el punto que yo les recomiendo que no deben de perder de vista, tanto en el enfoque cuantitativo como en el enfoque cualitativo, es su cuadro de operacionalización o su cuadro de especificaciones. ¿Por qué? Porque ahí ustedes, de manera teórica, conceptualizaron las variables, dimensiones e indicadores. En el caso cuanti, en el caso quali, definieron la categoría, subcategoría e indicadores. ¿Sí? Entonces, si no se pierden de ahí, van a poder lograr la meta. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Podemos utilizar Atlas-T? Sí, nos permite concentrar la información a partir de códigos, que los códigos tendrían que salir de esos indicadores que ustedes definieron en su cuadro de especificaciones y después generar familias, y estas familias pueden ser a partir de las subcategorías y de una familia más integral que sería mi subcategoría de análisis. Entonces, si vamos visualizando esto, ustedes pueden desmenuzar primero la información y después volver a agrupar. Es como lo que se maneja con Piaget. Entonces, hacemos una clasificación de la información. Y aquí la consigna es poner junto lo que va junto. Porque cuando el informante está hablando, él no dice, bueno, mi opinión sobre el partido político es 2 puntos. No. Ellos van hablando y pueden entrelazar diferente información que a lo mejor yo identifico que no es relevante y entonces la tengo que hacer a un lado. O puede pasar al revés, darme información tan significativa que yo no consideré y que entonces digo, esto es importante y yo no lo visualicé, pero lo recupero y lo integro a lo que estoy manejando. Ahora, recuerden que ustedes no iban a analizar todo el fenómeno completamente, iban a tomar una parte con la finalidad de ir cubriendo los tiempos y los requisitos que se nos solicitan en el curso. Porque un estudio de esta índole pues requiere muchísimo tiempo y mucho trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta aquí, chicos? En los que están abordando el enfoque cualitativo. ¿Seguros? Maestra, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Ilse? Por ejemplo, en nuestro caso, pues nosotros implementamos una serie de encuestas, que de hecho ya hicimos ahí la corrección, le habíamos puesto entrevista, pero era encuesta. En este caso fue a través de 4 formularios para directivos, docentes, padres de familia y alumnos. Entonces, pues sí es mucha información. Ahí la sugerencia que usted nos puede hacer es, o sea, tomamos todas las personas que respondieron porque sí es mucha información. Entonces, o esa parte que como que no entendí, o seleccionamos algunos. Acuérdate que podemos hacer la triangulación de informantes y eso te permite cubrir la fiabilidad de la investigación. Entonces, si nosotros recuperamos la triangulación a partir de informantes, pues es significativo que sí concentren la información. Acuérdense que están trabajando por equipo y eso les permite sumar esfuerzos. Entonces, yo les decía, tienen que tener muy claro la definición, por una parte, de sus subcategorías de análisis e indicadores. ¿Por qué? Porque manejan un mismo código, un mismo marco referencial los investigadores y entonces, a partir de eso, pueden analizar los datos. Entonces,
tienen que dejarse tareas de tal forma que cada uno analice la información de un sujeto, pero sin perder de vista las subcategorías y los indicadores. Y si alguien haya alguna información relevante, como les acabo de mencionar, pues la anota abajo. ¿Sí? Y lo que les sugiero es que en ese concentrado puedan agregar un apartado de observaciones e ir ya registrando algunas percepciones que ustedes tienen como investigadores, para que cuando trabajen de manera conjunta digan, bueno, yo encontré estos indicadores en mis sujetos. Y entonces después puedan entrelazar, porque si, por ejemplo, hablan sobre violencia, y tenemos violencia verbal, violencia física. Entonces, busqué este indicador, lo busqué en los padres de familia, pero también lo busqué en los sujetos, en los niños, y lo busqué en los docentes. Entonces, yo como investigador ya tengo concentrado la información de violencia física, violencia verbal de todos los sujetos, y entonces ya la cruzo. Y acuérdense que hablamos de la saturación de datos, es decir, cuántas veces se repite esa misma información y entonces ya no es relevante. Y puede ser que la perspectiva de los docentes y de los padres de familia sea diferente a la de los niños. También los términos que utilicen. ¿Por qué? Porque efectivamente el niño no tiene los conocimientos que a lo mejor tiene el docente o el padre de familia, y a su vez también el padre de familia con los docentes. Los docentes se supone que tenemos otro nivel de preparación, pero bueno, también los padres de familia pueden ser especialistas, podemos encontrar psicólogos, no lo sé, ¿sí? Depende del contexto donde estamos haciendo el estudio. Entonces, eso hace tan rico el análisis y la interpretación de datos que es importante que lo crucen. Yo les sugiero que sí lo hagan, que se asignen muy bien las tareas con la finalidad de que puedan triangular esos datos y que ustedes decidan. Si yo tengo, por ejemplo, 3 o 4 subcategorías y veo que la subcategoría 1 y la 2 son las más significativas, pues me concentro en esas. Y si en la subcategoría 3 no me dieron información, a lo mejor por desconocimiento, por apatía o por lo que ya hablábamos de las variables extrañas, lo puedo descartar. Acuérdense que la investigación es recursiva. Voy y vengo, tomo decisiones a partir de los resultados que estoy obteniendo. Entonces, si yo no me funcionó esa parte, sí puedo ser sincero en mi investigación y expresarlo, o simplemente lo hago a un lado. Lo que no debo perder de vista es los objetivos y las preguntas de investigación, y que los resultados me permitan dar respuesta a la problemática que estoy identificando. Entonces, sí te aconsejo que lo recuperes. Sí. Maestro Héctor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por enriquecer con tan atinados comentarios y experiencias. Les dejo seguir trabajando en condiciones habituales y qué riqueza de verdad, mi estimada maestra. Ver otros enfoques de lo mismo que tal vez nosotros entendemos, pues a mí mismo me deja también con un gran aprendizaje. Un abrazo cordial. Gracias, maestro Héctor, un abrazo también. Bye. Hasta luego. Bye. Moni, levantaste la mano. Sí, profa. Tenía una duda acerca sobre Atlas T. Habló sobre la triangulación, pero eso que vamos a hacer con el software, ¿ya es la triangulación de nuestros datos? ¿Tú haces la triangulación? ¿O eso se hace antes? A ver, no, lo puedes hacer de manera simultánea en Atlas T. ¿Por qué? Porque, a ver, lo puedes hacer de dos formas. Yo puedo subir un documento primario con la información de los estudiantes, ¿sí? Y analizar lo que me dicen los estudiantes a partir de la educación sexual. Y puedo generar otro documento primario con la información de los docentes,
y su sentir sobre la educación sexual. ¿Sí? Entonces, acuérdate que en Atlas T generamos lo que se le llama unidad hermenéutica, que es nuestro proyecto. Entonces, tú lo puedes llamar educación sexual. Metes 2 documentos primarios, el de los informantes estudiantes y los informantes docentes. Pero cuando tú empiezas a hacer el análisis, tú en el documento primario de alumnos buscas tus indicadores y subcategorías de análisis en esta información, pero también lo haces con los docentes, ¿sí? Entonces, a la hora de que tú vas codificando, pues es separado. Pero cuando tú le pides ya a Atlas T integrar, por ejemplo, una red de familia o generas códigos más abarcativos, es decir, que integren lo que nosotros llamamos indicadores y te los integren en la subcategoría, te los agrupe, entonces tú ya estás trasladando tanto la información de los docentes como de los alumnos a un mismo análisis. Entonces, ¿quién lo hace? Lo haces tú a la hora de etiquetar los códigos y a la hora de generar las familias. Les voy a poner un ejemplo. También, por ejemplo, no estamos haciendo un estudio de caso. Entonces, ahí no habría triangulación, porque solo nuestro instrumento se aplicó a un docente. ¿A quién me está hablando, perdón? Yo, ¿Andrea? Mónica, sí. Bueno. Ah, Mónica. No, ¿A un docente? Sí. Sí. No tienes triangulación. Ok. Puedes tener, bueno, de informantes, puedes tener triangulación de instrumentos con el mismo sujeto, que le hayas aplicado la entrevista, pero aparte a lo mejor una encuesta o que hayas observado su práctica y entonces una guía de observación. ¿Sí? Si no lo hiciste, no hay problema, pero sí se puede hacer. Acuérdense que yo lo puedo. O también se puede hacer triangulación de métodos de análisis, ¿sí? Que yo utilice teoría fundamentada y fenomenología para analizar los datos. Entonces yo puedo triangular así. Hay diferentes triangulaciones. Maestra. ¿Quién me habla? Berenice. Maestra, entonces, nosotros podríamos hacer la triangulación con las respuestas que nos dieron en el formulario y con la imagen, bueno, la foto que les pedimos a los alumnos. Sí, esa sería de instrumentos. Gracias, maestra. De nada. Mira, voy a ir aquí a presentarles lo que sería... Ya nos queda poco tiempo, pero bueno. ¿Tienen otra clase? No, el desayuno, nada más. No, pues hay que desayunar, es importante. Estoy contenta porque ya terminé la tesis. Ya nada más estoy corrigiendo. Bueno, voy primero con los quali. Y luego me voy con los quanti. Bueno, mira, por ejemplo, Atlas T, fíjate. En Atlas T, estas son las tablitas que ustedes pueden hacer. Tienen su categoría, su subcategoría y sus indicadores. Y yo, por ejemplo, Atlas, bueno, mi estudio es mixto, entonces me permite, pues, trasladar valores numéricos en el caso de un análisis cualitativo. Entonces, por ejemplo, yo también utilizo claves para procesar los datos y pues establezco frecuencias, ¿no? Aquí están, cuántas veces se repite el concepto, por ejemplo. Entonces, aquí, mira, cuando yo ya, bueno, no... Este paso lo vamos a ver el día lunes, pero bueno, aquí ya se empieza a hacer una interpretación de los datos. Entonces están concentrados, y yo voy haciendo el análisis, pero en el caso, toda esta información la genera
Atlas T. Entonces yo voy viendo mis códigos, si tú ves los códigos, pues tienen que ver con estos indicadores, ¿sí? Entonces por eso es importante no perder de vista el cuadro de especificaciones de tu categoría de análisis, porque de aquí tú obtienes tus códigos. Bueno, es una recomendación que yo les doy, porque Atlas T te permite codificar in vivo, es decir, que a partir de lo que ellos te están diciendo y utilizar los conceptos que emplean los informantes. Pero bueno, para un análisis, entre comillas, más objetivo, yo sugiero que utilices tus indicadores para codificar. Entonces, cuando voy codificando los datos, lo que les quiero enseñar es esta parte. Esta es una familia, ¿sí? Del concepto contexto de aprendizaje, que es una dimensión. Y entonces yo entrelazo cómo los conceptos tienen que ver con el campo importante que es contexto de aprendizaje. Entonces, los informantes en relación a este punto dicen del contexto, tenemos contexto escolar, tenemos que la política educativa de las normales influye, tenemos que los formadores de docentes también son un elemento importante, las expectativas del docente normalista influyen, pero aquí tienen una relación porque son los mismos sujetos, que la práctica profesional docente es una virtud en la carrera, así lo visualizan los estudiantes, y que permiten de alguna manera fortalecer los rasgos de los normalistas. Y nos hablan sobre los retos en la formación docente inicial que van enfrentando los formadores de docentes en relación también de la práctica y de los rasgos que tienen que lograr con el perfil de egreso. Y algo muy rico es que dicen que este contexto se vincula con la parte del campo laboral. ¿Por qué? Porque tienen las jornadas de práctica y eso es una gran riqueza porque acerca a los estudiantes, pero este campo laboral está regido por política educativa básica. Esto no lo digo yo, me lo dijeron los informantes, ¿sí? Entonces, vean, y aquí ya está, aquí, ay, ¿cómo? Ya se me fue tu nombre, hija. Ay. Mónica, yo estaba preguntando. Mónica, te iba a decir Norma, perdón. Aquí tengo dos informantes, son estudiantes normalistas y docentes, ¿sí? Entonces, primero hice el análisis individual por documento primario y después ya lo concentras. Ahora, esta es una red y después obtengo lo que es una familia y entonces esta es otra red sobre competencia de aprendizaje y después yo integro todos esos en una red de familia. A ver, ¿dónde está? Estos ya son los resultados. ¿Dónde está? Bueno, ahorita la busco, pero lo que se hace es una red más grande e integra todo. Me integra las dimensiones, lo que serían los códigos o indicadores aquí que yo empleé, las subcategorías y la categoría en una sola red y queda pues más completa y eso te permite visualizar rápidamente lo que es los datos que obtuviste. Y tienen que hacer algo así, como ahorita yo les leí, hacer la interpretación. ¿Por qué no me...? Ay, no, otra vez. Bueno, ahorita lo busco, pero la idea es que ustedes vieran la red. Eso es lo que pueden hacer en Atlas. Quienes no decidan no emplear Atlas T,
pues lo tienen que hacer de manera artesanal y lo hacen con los diagramas que están en Word, por ejemplo. La ventaja de Atlas sí es que te la da de manera inmediata. Bueno, no lo encuentro. De manera inmediata no lo encuentro. Debe estar aquí. Creo que fue la primera que puse. Mira, aquí este Atlas sí te permite contar el número de palabras, las veces que se repiten a partir de los informantes. ¿Cuántas veces repiten, por ejemplo, violencia auditiva, verbal o violencia física? Ay, no la encuentro. Pero bueno, haces una red más grande e integras todo. Eso lo haces, le das la indicación a Atlas TIC. No la encuentro. Y ya estoy perdiendo tiempo. Bueno, espero haber aclarado tu duda. Me voy a ir con el ejemplo de los cuanti. Aquí, por ejemplo, vean, están los datos, los ítems, y pues ya están aquí depurados y concentrados los resultados. Y eso ustedes lo pueden hacer. En el caso de Minitab, les genera esta información y ustedes la concentran y la presentan. Esto no lo hace Minitab, ustedes lo tienen que hacer, estos cuadritos, estas tablas. Lo que sí les da son las gráficas. Ustedes nada más le indican qué tipo de gráfica quiere y también se las presenta. Pueden presentar gráficas de barra o de pastel. Entonces, es importante que vayan visualizando y planeando cómo van a presentar los datos. Acuérdense que el ser humano a veces es también visual. Entonces, estas gráficas pues, nos ayudan a ver de manera concentrada la información, pero como investigadores no nos quedamos en esto. Tenemos que interpretar qué me dicen estos valores en relación a cada uno de mis indicadores o ítems. Pues, por ejemplo, vean aquí en sexo, pues presento, esto ustedes están más familiarizados con esto. Entonces ya veo aquí de manera inmediata cómo está concentrada la población en esta gráfica de pastel. Maestra. ¿Sí? Soy Jessie, buenos días. Hola, Jessie. Mis compañeras y yo, Emma, Fernanda y yo, nos tenemos que retirar por el curso que tenemos con la doctora Vadillo. Ah, sí, adelante. Sí, gracias, con permiso. Pasa. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo les pido que lean a Hernández Sampieri, que también revisen a Álvarez Galló. Ya no me dio tiempo ver, ahorita ya lo ubicaron ustedes, pero también Smelker, Corina y Nora, los apellidan igual, quería presentarle lo que era lo de análisis de resultados, es el capítulo 22, está en la página 177. Ahí ustedes les hace algunas recomendaciones de qué es lo que pueden presentar, de la información que podrían concentrar. Vienen unas tablitas, ¿sí? Entonces, en ambos enfoques lo que tienen que considerar es ahora sintetizar la información. Tengo un mundo de datos, pero yo no voy a presentar una tabla de 30 informantes con 10, 30 preguntas. No, tengo que sintetizar. Y para sintetizar, yo les recomiendo regresar a sus cuadros de operacionalización y sus cuadros de especificaciones. Voy concentrando por ya sea por variables o por subcategorías. Y entonces de tal forma concentro la información que así me permite sintetizar. Pongan junto lo que va junto. Esa sería la consigna. Poner junto lo que va junto y pues ir buscando formas de concentrar los datos. Ustedes son muy creativos, ustedes les enseñan a los niños cómo ir concentrando la información, cómo analizarla, cómo presentar